o menos venimos, y es la cuestión del juicio eterno, ¿no? Lógicamente. Y vamos a empezar con Isaías 46:10. Ese es como el fin de otro tramo de lo que estamos viendo, y es el final. O sea, hemos tenido como dos tramos hasta ahora. El primer tramo, donde vimos todo lo relacionado con el calendario, la luna, los calendarios paganos, y no me acuerdo qué otra temática tocamos. Y las dos casas, ¿cierto? Cómo se diferenciaron y cómo se compusieron las dos casas. Ese fue como el primer tramo. Luego está el segundo tramo, que es lo que ya terminamos la semana anterior, y vamos ahorita a retomar otra vez nuevamente un pedazo, y es la estatua de Nabucodonosor, las bestias de Daniel, la bestia de Apocalipsis capítulo número 17, las dos bestias de Apocalipsis capítulo número 13, y la mujer de Apocalipsis número 12, que representa a Israel. Ese es el segundo tramo, y ahí terminamos. Y vamos a ver hoy, o vamos a iniciar hoy, si Dios nos lo permite, a ver el tercer tramo, que es lo relacionado con la tribulación y el arrebatamiento, como para que podamos ir ubicándonos en una línea, más o menos los acontecimientos de una manera lógica, y que podamos tener algo de donde poder sujetarnos cuando nos hablen de estos temas del final del tiempo. Todo obviamente basado en la escritura, o sea, no estamos hablando absolutamente nada que no esté en la Biblia, y todo obviamente está pues pasado por el ojo del análisis hebreo. O sea, sacamos todo el análisis católico, grecorromano y eso para poder montar un análisis netamente pues hebreo, lo que no es tan fácil como parece. Ahora vamos entonces a hacer una pequeña línea del tiempo acá al frente. Entonces tenemos que antes del Mesías, ¿cuántos años hay exactos? Entonces vamos a colocar el Mesías acá. Sí. Mesías llamado Yeshua, ¿cierto? Yeshua. ¿Cuántos años hay exactos antes del Mesías? O sea, desde la creación, pongamos acá creación, 4.000 años. Perdón. 4.000 años exactos, ¿cierto? Donde encontramos todos los acontecimientos relacionados a lo que la gente denomina como el Antiguo Testamento, o como se le conoce de manera hebrea el Tanakh, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con Moisés, todo lo que tiene que ver con la ley, ¿cierto? Los 5 libros, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego con el libro de Josué, el libro de los jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Luego los libros de las crónicas y los reyes. Luego viene el libro, podemos ir meter también los profetas, ¿cierto? Donde tenemos por ejemplo a Isaías, a Jeremías, a Malaquías, etc. Y toda esa época se va acumulando hasta llegar a la época de Yeshua. Entonces, primer acontecimiento antes de Yeshua, previamente antes del nacimiento de Yeshua, el Imperio Romano conquistó o absorbió el territorio llamado Judea como una de sus provincias. O sea, lo conquistaron, lo absorbieron. ¿Por qué hicieron esto? Porque los hebreos habían pedido, los judíos, la casa de Judá, había pedido ayuda a los romanos para que los ayudara a defenderse de los griegos, más precisamente los Ptolomeos, que ya lo hemos visto, ¿cierto?, las divisiones del Imperio griego. Les pidieron ayuda para defenderse de una parte de los griegos. Los romanos aceptaron enviar esa ayuda. Cuando los romanos llegaron a la tierra prometida, se dieron cuenta que era una tierra próspera, una tierra llena de gente para trabajar, y que optaron por esclavizarlos. Entonces estuvieron esclavizados desde antes de Yeshua, y van a entrar a la época de Yeshua estando esclavizados. Entonces Yeshua nace en el año 4000, año exacto del calendario hebreo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Mesías hasta hoy, ¿cuánto tiempo más o menos ha transcurrido? Más o menos unos 1900 años, más o menos. Entonces vamos a hacer aquí. Entonces estábamos diciendo que después desde Yeshua hasta el día de hoy, más o menos unos 1900 y más años, ¿cierto? Siempre dejamos estos dos números en X porque realmente no podemos llegar a concluir. Pero las conclusiones más aproximadas es que estamos cerca del año 5985, o sea, lo que daría más o menos unos 15 años más o menos, digamos, basándonos en ese cálculo para la manifestación nuevamente de Yeshua, lo que es, pues es poco tiempo, ¿no?
Sin embargo, sí queda poco tiempo, sean 15, sean 20, sean 30, queda muy poco tiempo en comparación a la época de Pablo, donde quedaban pues, casi 2000 años. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que ubicar en la línea varios acontecimientos, porque nos toca entonces aquí, como es otro tramo, como digámosle que es el capítulo 3 de las enseñanzas, tenemos que hablar mucho o una parte de una profecía que se llama las 70 semanas. ¿Sí la han visto por ahí, cierto? ¿En qué libro está la profecía de las 70 semanas? Daniel. En Daniel, ¿cierto? Donde el ángel le dice a Daniel, mira, te enviaron este mensaje, ¿cierto? Ha pasado esto, aquello, pero este mensaje es para el final de los tiempos, o sea, está codificado. Y tú y tu pueblo están destinados a pasar por estos acontecimientos, o sea, sí o sí, eso no se puede modificar, ni con oración, ni con ayuno, ni nada de eso, no se puede modificar. Entonces, Isaías 46:10, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Isaías 46:10. Dice así, Isaías 46:10. Dice el 9, Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al la y desde la tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Pero el clave es el 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, lo que está dado en las profecías a los diferentes profetas, a Juan el apóstol, mediante Yeshua y eso ya está dicho. O sea, el Eterno lo va a hacer así. Sí, guste al que le guste, disguste al que le disguste, quien lo quiera ya tendrá que esperar, quien no lo quiera tendrá que aguantárselo. Sí, si Dios lo tiene a usted destinado para que el anticristo lo mate, usted nació para ese fin, no hay cómo modificarlo. Si usted nació para no ver el anticristo, lo mismo, eso no se puede modificar. Y si usted nació para esperar hasta el final de los tiempos por el regreso de Yeshua, con vida y eso no se puede modificar, son cosas que son indefectiblemente inmodificables. Son inmodificables. ¿Listo? Entonces eso fue Isaías 46:10. Entonces él anuncia el final desde el principio. ¿Desde cuándo él está diciendo que hay un choque de dos simientes? Un choque de dos cosas diferentes. ¿Desde cuándo lo está diciendo? Desde Eva, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? Pondré enemistad entre ti y la simiente de la serpiente, ¿cierto? Dos simientes enfrentadas, una de los escogidos, ¿cierto? Eva, y otra por parte del mal, que es nada más y nada menos que Satanás. Luego el enfrentamiento, donde lo vemos más adelante, podemos colocar entre Caín y Abel, ¿cierto? Un enfrentamiento. Luego vamos a encontrar otro enfrentamiento entre la época de Noé, la familia de Noé y los que no eran de la familia de Noé, ¿cierto? Los de la familia de Noé se convirtieron, digámoslo así, fueron pasados al nivel hebreo cuando pasaron las aguas del diluvio. Sí, porque el diluvio, o la palabra hebreo, ¿qué significa? La palabra hebreo significa pasar el agua. ¿Y ellos pasaron el agua? Claro. Ellos fueron las únicas 8 personas que conocieron el mundo antes del diluvio y después del diluvio, que cambiaron cosas como por ejemplo la lluvia. ¿Se acuerdan ustedes que en Génesis dice que no llovía? Que lo que había era un vapor que humectaba todas las plantas y todo. Por ser el ciclo del agua estaba incompleto como está hoy en día. O sea, el ciclo del agua iba seguro de solamente la etapa de evapotranspiración, o sea, el agua se convertía en vapor de agua y con eso bastaba, sin necesidad de lluvia. Después del diluvio queda marcada la lluvia. Ese es un cambio atmosférico. ¿Ese cambio atmosférico qué trajo? Bueno, podemos analizarlo mucho más delgado. Por ejemplo, la gente empezó a comer carne, que antes del diluvio parece que no lo comían. Sí, porque dice de todo árbol comerás, no le dice de todo animal comerás, ni tampoco le dice comerás de estos animales. Entonces parece que la gente antes del diluvio no consumía carne y posterior al diluvio, por el cambio atmosférico, empezó a consumir carne. Y vamos en esta degeneración, lo mismo los animales. Luego vamos a encontrar otra enemistad, que es Abraham versus Nimrod, ¿cierto? Una cultura, dos culturas diferentes. La idolatría en Babel y Abraham que se rehúsa
a ser idólatra y el Eterno lo saca de su tierra y su parentela porque él no pertenece ahí. Sí, él pertenece a otra cosa que ni el mismo Abraham había entendido de golpe. Si él le dice deja tu tierra y tu parentela, él todavía no entendía ni siquiera para dónde iba. ¿Cierto? Dice que salió caminando hacia un lugar desconocido, pues claro, porque él nunca había estado en Canaán, era un lugar desconocido para él. Él viene a entender luego la promesa, la tierra, ¿cierto? Va entendiendo a poco por qué lo están pasando el río, por qué lo están sacando de ahí. Luego encontramos otro enfrentamiento entre Isaac e Ismael, ¿cierto? Ismael, ¿a quién representaría? ¿A los escogidos o a los no escogidos? A los no escogidos. Y el otro Isaac, ¿a quién representaría? A los escogidos, ¿cierto? Entonces Isaac escogidos, Ismael no escogidos. Luego tenemos otro enfrentamiento. Isaac también va a tener dos hijos, uno Esaú y el otro Jacob. ¿Cuál es el que dice en Romanos que a tal amé y a tal deseché? A Jacob amé y a Esaú deseché, aunque los niños no habían hecho nada malo, ¿cierto? En el vientre no habían hecho nada malo, pero venían con algo malo desde antes, ¿cierto? Si no, no lo hubieran podido desechar porque sí. Entonces está Jacob versus Esaú. Y luego encontramos, ¿cierto?, la cultura hebrea, la nación de Israel enfrentada a los 7 imperios que hemos visto. ¿Cuáles son los imperios que hemos visto? Está el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, el imperio otomano y falta todavía uno más que es el imperio superior a todos, que es el imperio del anticristo. O sea, Israel siempre se ha visto enfrentado con eso, ¿cierto? Por eso la mujer en el Apocalipsis 17, sí, en Apocalipsis 17, la mujer, que es Babilonia, la madre de todas las rameras, está montada sobre una criatura que tiene 7 cabezas, que representa esos 7 imperios, ¿cierto? Y también representa al octavo porque una de las cabezas, la séptima, está herida y dice que fue sanada milagrosamente. Ese séptimo imperio, que es el imperio otomano, va a volver, ¿cierto? Pero con más poderío. Y ahora va a estar a cargo de quién? Del anticristo. Sí, va a tener ese poder. Porque ya lo hemos dicho, bueno, en Oriente Medio está todo el petróleo del planeta, excepto Venezuela. ¿Qué más encontramos en Oriente Medio? Está Israel, está la tierra prometida, está de pronto uno de los lugares más importantes del mundo como es Arabia Saudita, está Irán, potencias nucleares ambas, principalmente Irán. Sí, tenemos un problema ya grande en Oriente Medio, entonces allá va a ser el poder. Todos los imperios están siempre ubicados en Oriente Medio, ahora sí. Ahí se podría como decir algo así como que el caballo de batalla del anticristo va a ser el imperio otomano. El imperio otomano, pero después de arreglarse la herida que va a tener. O sea, en este momento el imperio otomano está herido, sí, ¿cierto? Porque lo desmembraron los británicos, los franceses. Cuando él retome su poder, no necesariamente se llama el otomano, de seguro va a tener otro nombre, pero va a servir como el escudo o va a ser como la plataforma para el anticristo. Por eso decíamos que la plataforma no tanto religiosa, sino como cultural, van a ser los árabes, los musulmanes, ¿cierto? Que lo hemos dicho varias veces, van a ser como la plataforma cultural, no religiosa, porque la religión tiene que ser sí o sí la Torá, y con la Torá va a alcanzar a todo el planeta. Rarísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque él viene a traer una falsa interpretación de la Torá. Ya sabemos que lo que más aleja al pueblo no es la fe, ni tener fe, ni los milagros, ni no milagros. ¿Qué es lo que aleja al pueblo? Las falsas interpretaciones de este libro. Sí, con este libro se puede hacer de todo. Y han hecho de todo, desde matar gente, robar, asesinar, secuestrar, no sé, justificar acciones militares, todo con este libro. ¿Sí? Entonces lo que él va a traer es, son malas interpretaciones, que ya también lo habíamos mencionado. Entonces la base cultural va a ser los árabes, de seguro. Por eso decíamos que en una de las clases al puro principio yo me acuerdo que casi todo en el mundo hoy está siendo infectado por la cuestión árabe, ¿cierto? Los grandes millonarios comprando equipos de fútbol, las novelas turcas tienen un rating impresionante no solo en Colombia, a nivel mundial. Sí, todo está muy relacionado allá con esa parte del mundo. El petróleo viene de allá, todos los ejércitos están por ahí cerca de esa zona, son zonas de peligro, está Siria, no sé, está Cisjordania, todo está ahí caliente, ¿sí? Entonces la base cultural. La base religiosa sí va a ser la Torá, porque él va a utilizar mucho a los judíos ortodoxos. Sí, un judío no le va a caminar al lado de un musulmán a menos de que los judíos esté por encima, lógico. En cambio, el musulmán se puede adaptar mucho más, porque los musulmanes saben muy bien que su fundador, ¿cómo se llama eso? Su predicador principal, su profeta, pues creía en un judío que era llamado Jesús, y creía en Moisés y todos los escritos de Mahoma.
los comentarios de Mahoma, pero que no son escritos netamente, hablan de eso, de Moisés y de Jesús, personajes judíos, tratando a Moisés como judío, ¿no? ¿Sí me van a entender? Sí. Entonces, culturalmente los árabes, religiosamente la cuestión de la cultura judía ortodoxa. Y militarmente, pues ya sería ponerse a mirar qué país puede servirle como plataforma. Yo pienso netamente que esos tres que quitan el cuerno, hay un cuerno que quita otros tres cuernos, ¿se acuerdan de eso? Está el cuerno y el cuerno quita otros tres cuernos. Esos tres cuernos tienen que ser tres potencias mundiales. Yo no me atrevo a decir que sean Rusia, Estados Unidos y China, pero si fuera hoy, serían esas tres. Y son el poderío militar más grande del planeta. Hoy, no sé mañana de pronto Estados Unidos deja de ser una nación, no sé. Estoy ya hablando hoy. Entonces, sí. Ahora, entonces, este tercer capítulo es el más complicado porque nos toca tocar esa cuestión así por encima nomás, o sea, entramos y salimos de las 70 semanas. No podemos verla toda porque nos daría para otros 6, 7 meses sentados aquí todas las 2 miércoles estudiando solamente las 70 semanas, y esa no es la idea. Sí, es el tema tal vez más, es como la columna vertebral de toda la profecía bíblica, las 70 semanas. Entonces vamos a ir al libro de Daniel, capítulo número 11. Daniel 9, perdón, Daniel 9:27, Daniel 9:27. Sí, bueno, esas las 70 semanas, hay por ahí un estudio, ya lo había recomendado la vez pasada, donde el estudio es largo, dura como unas 6 horas, 5 horas. Y las 2 primeras horas del estudio son muy buenas, porque son como colocando una base teológica para poder explicar todo lo del calendario hebreo. Si te explica el calendario hebreo con alguna regreso de Yeshua, pero la segunda parte del video sí ya está un poquito muy desechada. ¿Por qué? Porque empiezan a dar fechas. Entonces dicen, según nuestros cálculos, esos son nuestros cálculos, muestran ahí sus cuentas. Para ellos, el regreso del anticristo, la aparición del anticristo era en el año 2013. Y o sea, en este momento, 2019, estaríamos al final de la gran tribulación, y el otro año volvería Yeshua, año 2020, según ellos. Ese estudio pues obviamente fracasó, porque ellos decían que en el año 2011, porque el estudio es del año 2004, en el año 2011 empezaban las construcciones del segundo templo, y pues hasta el día de hoy no han movido ni una sola piedra en Jerusalén, y no la van a mover. Entonces, por lo tanto, esa profecía, pues, lo que ellos lanzaron ahí está mal. Pero el estudio, las primeras 2 horas son muy buenas, excelentes. Entonces, 9:20. 27 o 20. 20 para poderlo coger todo en el sentido. Entonces dice así, lástima por los que no vinieron, porque el tema sí que es complicado. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Eterno mi Dios por el monte santo de mi Dios. Miren la oración de Daniel, estaba confesando mi pecado. ¿Desde dónde empiezan las oraciones de Daniel? Desde el capítulo 9, versículo número 1. Ahí empieza esa oración, donde él empieza a decir, hemos pecado, nos hemos alejado de tu Torá, hemos hecho eso, tú nos mandaste a Babilonia, estamos sufriendo, la tierra está desolada, el monte hoy en día es solo piedras, muy parecido a nuestra época. Entonces él está orando por eso, dice que está confesando su pecado primero, luego en el pueblo de Israel, y luego está pidiendo por el monte santo de Dios. ¿Cuál es el monte santo de Dios? La gente ni quiere saber el nombre. Moriah, se llama así, que es donde está ubicado el muro de los lamentos. Moriah. Hay una canción muy buena de un cantante judío ortodoxo que se llama Moriah. Hay un cantante que se llama Mordecai Ben David, tiene una canción que se llama así, Moriah. Es una canción muy hermosa, está basada en un salmo, donde él canta acerca del monte, porque el monte es importante. Sí, cuando Abraham dice, iremos allá y volveremos, y dice que subió hasta un monte, eso no es un monte cualquiera, o sea, es ese monte, nada más y nada menos. Sí, y no es casualidad que ya esté concentrado pues todo el judaísmo ortodoxo alrededor de ese monte. Eso es importantísimo a nivel mundial. De todas maneras, la fuerza espiritual que ellos hacen es importante. Pues ellos suben todas las enseñanzas, todos estos libros, todos los videos que ellos tienen, todas las yeshivas alrededor del mundo. Todo eso es lo que nos ha traído hasta nosotros el conocimiento de la Torá. Si no, nosotros seríamos todavía cristianos, estaríamos hasta ahora un miércoles en algún culto de avivamiento, cualquier cosa de esa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ellos fueron los que abrieron la puerta a las enseñanzas judías de los rabinos del primer siglo, entre esos ¿quién? Pues Yeshua HaMashiach, nada más y nada menos. Si no, pues estaríamos en otro cuento totalmente diferente a la Torá. Gracias a Dios que nos trajo a esto, pero también utilizó a los judíos grandemente. Dice 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza,
Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahí no dice que Gabriel tenga alas, dice volando. Se puede volar sin alas, o se puede volar con más de 2 alas. Eso como para sacarnos un poco la imagen de ángel que nos metieron en el catolicismo cristianismo. 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Por qué dice el ángel que antes dice al principio de tu ruego fue dada la orden? Es decir, él no había todavía terminado la oración y ya Dios le había enviado la respuesta a su oración. ¿Por qué? Porque dice que Dios conoce la oración antes de que yo la diga, ¿cierto? Y mi oración realmente no cambia mayor cosa, no cambia nada. Entonces, ¿la oración para qué sirve? Para yo entender, ¿sí? Para yo entregar toda mi ego delante del Eterno, reconocer que dependo de Él. No porque su oración cambie, su oración no cambia nada. ¿Qué va a cambiar su oración? Y si no, entonces pongámonos a ayunar y a orar por cualquier persona que se nos cruce por la calle para que Dios la convierta. Y si la convierte Dios, entonces no fue Dios, fue usted con la oración y con el ayuno. ¿Sí? Por eso yo no, personalmente, a mí no me gustan mucho los eventos grupales, ¿cierto? Vamos a hacer viernes de oración. No me gusta mucho porque si a la gente no quiere orar, sí, y a veces la gente cree que por reunirse 40 horas van a cambiar algo, no va a cambiar absolutamente nada. Nada es nada. ¿Listo? Ya toca es orar para que Dios nos dé entendimiento de cuál es su plan con nosotros. ¿Sí o no? Y si estamos en aflicciones y pruebas, pues para entender la aflicción y la prueba, no para decir que la quiten, porque es que Dios no quita pruebas. Dice que Él coloca una prueba porque usted es capaz de llevarla. Si usted se la colocó, es porque usted es capaz de llevarla. Ahora, usted tiene que entender, o yo tengo que entender, que somos capaces de llevarla, mas no que Él la quite. Capaz de llevarla, no quitarla. ¿Listo? Tampoco Yeshua, imagínense, Yeshua tentado por Satanás. Ay no, Dios mío, llévate al diablo, yo lo ato, lo libero del cadeno. Sí, ¿no? Él afrontó la disciplina porque él sabía muy bien que eso de quién venía. Pero la disciplina no, la prueba. Porque él sabía muy bien que esa prueba de quién venía. Pues venía de parte del Eterno. Y si no, le hubiera pedido porque le quitaran esa prueba. Sí, si tú quieres, pasa en esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él sabía que se tenía que cumplir ¿qué? La voluntad del Eterno, por más de que él orara. Y estamos hablando del Mesías. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que la gente se paraba al lado de la cruz y que le decía? ¿Acaso este no fue el que sanó al cojo, al paralítico y le dio la vista al ciego? ¿Por qué no te bajas? ¿Y qué les decía Yeshua? Perdónanos porque no saben lo que hacen, le dijo a los que lo estaban clavando, ¿cierto? Y en un salmo dice: porque pasan al lado mío, me vituperan, menean la cabeza y dicen: ¿acaso no es este el predicador? Sí, dice, porque todo esto es que consumado está, o sea, todo eso hace parte del plan divino. ¿Quién necesitaba entenderlo? Pues nosotros en parte también Yeshua, pero ese plan ya estaba montado. No había vuelta de hoja. ¿Listo? 24. Dice: entiende la visión. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En el español le colocaron esa palabra santo de los santos en mayúscula, por lo menos la primera. Una mía dice para ungir el lugar santísimo. No, está mal. Es porque está hablando de una persona, no de un lugar. Para ungir al santo de los santos. ¿Sí? A Yeshua. Entonces miren todo lo que va a mostrarle en las 70 semanas. Las 70 semanas no son ciclos continuos. O sea, no fue que las 70 semanas pasaron y ya pasó. No, porque miren cómo viene el texto. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué lo parten en 2 tramos? Solamente 69 semanas. Es decir, tenemos 70 semanas, ¿cierto? Y abrió un plazo de 7 semanas y habló un plazo de 72 semanas y entonces queda un plazo acá de 1 semana. Estas dos es una unidad, 69 semanas, y esta sigue siendo 1 semana. ¿Sí? ¿Me hizo entender? Vamos a volver a leer. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe
O sea que el Mesías tiene dos funciones, Mesías príncipe y Mesías rey, ¿cierto? ¿Por qué rey? Porque en su primera venida él no vino a gobernar, él vino a aprender como un príncipe, o sea, era uno más, ¿sí o no? Y en su segunda venida dice que le entregó el reino, se lo entregó al Eterno. Dice, se lo entrega por cuánto, por un tiempo hasta que él se lo devuelva nuevamente a Dios, o sea, al Eterno. Sí. Entonces dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora, yo les pregunto, ¿cierto? Como se supone que todos venimos de algún lugar donde alguna vez nos dieron una enseñanza sobre esto, sobre Daniel y sobre apologética y el final de los tiempos, ¿cierto? Y todo eso, de pronto hasta estudios de 70 semanas, ¿en qué momento o cuándo va a ser esa orden para reconstruir Jerusalén? Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pues al final de la semana 69, inicios de la 70. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Cuándo se da esa orden? Cuando empiece la tribulación. Bueno, cuando empiece la tribulación, se me hace que dijo. Cuando Al final de la 69, inicios de la 70. ¿Qué opina Nicolás? No, nunca había visto el tema de Daniel. No, vale. ¿Y Juan, qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice bien? Lo parto primero 7 y luego 62. Sí, primero 7 y después 62. Me imagino que al final de las 7. Listo, vamos a volver a leerlo. Dice así: ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, es decir, todo esto sucedió antes de la primera venida de Yeshua? O sea, desde el principio, por decirlo así, desde el principio de la orden para restaurar Jerusalén hasta Yeshua hay 7 semanas. 69 semanas, partidas en 2 plazos, una de 7 y el otro plazo de 62 semanas. Ah, ok. ¿Listo? ¿Dónde podemos ver? Ahora yo les pregunto, ¿quién manda a reconstruir Jerusalén antes de la época de Yeshua? Tanto que el profeta lo cita. O sea, Daniel dice, miren, o el ángel dice a Daniel, van a reconstruir la plaza y van a reconstruir el muro en tiempos angustiosos. ¿En qué libro reconstruyen un muro y están como con angustia? ¿No es en el libro de Esdras? En Esdras, ¿sí o no? Entonces, si miramos el principio del libro de Esdras, miren cómo inicia, porque es que la Biblia tiene su sentido lógico. Lo que pasa es que, como organizaron esos libros, como cayó. Entonces, que el libro de Daniel es previo al libro de Esdras. Sí, es casi 60, a ver, es casi como 45 años antes del libro de Esdras. Es más, yo me atrevería a decir que Esdras tuvo que haber conocido a Daniel muy viejo, porque Daniel vivió 100 años. Miren cómo inicia el libro de Esdras. Voy a leer rápidamente Esdras 1:1. ¿Sí? Dice, voy a leerlo rápidamente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Eterno por boca de Jeremías, despertó el Eterno el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Eterno Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Entonces, Ciro fue el que dio la orden de mandar a construir nuevamente ¿qué? La plaza y el muro. Pero ¿dónde se lleva a cuenta esto? En el libro de Nehemías, en el capítulo número 1, ya les muestro. Sí, donde si ustedes leen todo, vean por ejemplo el 1:11, el subtítulo nomás, de Nehemías 1:11, para que ustedes me entiendan de qué estoy hablando. Nehemías 1:11. ¿Cómo dice el subtítulo ahí, Claudio? No tiene. Sí, ¿cómo dice ahí? No tiene título. ¿No tiene subtítulo? Nehemías 2:11, perdón. Qué pena. 2:11, qué pena, aquí tapó al 2. 2:11, ¿qué dice? Dice Nehemías ante los muros en ruinas. ¿Cómo dice ya, Nicolás? Animal puedo edificar. Nehemías, animal puedo edificar. Listo. Entonces, como se dan cuenta, Daniel profetizó algo sobre el libro de
Esdras Sobre los Y tiempos. Nehemías. y Nehemías, y mejor aún, la profecía de Daniel está montada, o sea, está la profecía, es que como, a ver cómo le explico esto, a ver, hay diferentes niveles de profecía, ¿cierto? Está la profecía, por ejemplo, general, tu simiente se enfrentará contra la simiente de Satanás, ese es como el primer piso, ¿cierto? Y sobre ese primer piso se colocan todas las demás profecías, ¿listo? Hay una profecía que antecede a todas estas, que es la de Jeremías, cuando Jeremías dice: el cautiverio en Babilonia va a durar 70 años y el rey de Persia los va a liberar. ¿Sí? ¡Tas! Y usted le coloca entonces encima la profecía relacionada a Daniel y encima le coloca la construcción del muro. O sea, todo va como una escala. ¿Sí me hago entender? Sí. Es una escala. Entonces, estamos hablando de algo, estamos hablando de muchas cosas porque pues la profecía de las 70 semanas habla de toda la Biblia. Es como la columna vertebral de todas las profecías. ¿Listo? Entonces, está diciendo lo siguiente, volvamos nuevamente a Daniel, Daniel capítulo 9, versículo número 25. Dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cierto? Ya. Es decir, desde el momento que sale la orden para reconstruir Jerusalén hasta el nacimiento del Mesías, ¿hay cuántas semanas? 69 semanas. ¿Sí? No quiere decir que sean continuas, porque dice que hay primero un espacio de 7 semanas y luego hay un espacio de ¿cuántas? De 62. Es decir, va a quedarnos un espacio acá en blanco que no, la escritura, o por lo menos las 70 semanas, no va a cubrir. ¿Sí? Está hablando como de puntos álgidos de la profecía, o sea, como puntos rojos de cumplimiento de las 70 semanas. ¿Listo? Voy a seguir porque sí, se pone muy interesante. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso se llama lenguaje profético. O sea, él le está dando pistas sobre algo que va a pasar. No le está botando todo el cassette completo. ¿Por qué? Porque yo imagino que Gabriel pues lleva su mensaje. O sea, no sabe tampoco qué va a pasar. Es un mensajero más. Va a dígale esto a Daniel. Y él transmite. Del Eterno te mandó a decir esto. Entonces aquí podemos hablar de algo muy chévere y es ¿por qué Dios no habló directamente a Daniel? Si lo llama muy amado, varón muy amado, eres tú. Por ahí en el capítulo 3. ¿Por qué no le habló directamente? Porque no era sumo sacerdote, porque no era levita, porque era judá. Bueno, no era sumo sacerdote, listo. ¿Por qué más? ¿Se acuerdan que lo leímos en la clase de historia? Por el nivel de la profecía. Y el Eterno le dice a Aarón y a Moisés, a Aarón y a María, ¿qué les dice? Cualquier profeta que se levante ahora en adelante, yo le hablaré mediante ¿qué? Sueños y visiones. Pero a mi siervo Moisés no. A él le hablo ¿qué? Cara a cara. Entonces el único como tal que puede hablar con Dios, y vamos a dejarlo así en paréntesis en remojo, es Moisés. De resto todos los demás mortales estamos limitados por alguien que nos transmite un mensaje. Llamado como ángel, o puede ser un escenario llamado sueño, visión, etc. Un intermediario. ¿Cómo? Como Abraham. ¿Cierto? Que cuando dice que él iba a cuchillar, se escuchó una voz del cielo, pero ese no era Jehová. Dice que lo llamó ¿qué? Un ángel. ¿Sí lo han visto ahí? No es Jehová. Entonces, cuando la gente dice es que Dios me habla, imagínense, está por encima de profecía que Daniel, o sea, va a decir cosas más profundas que el libro de Daniel. ¿Eso es así? Yo no creo ni siquiera que estén cerquita a las profecías que lanza Balaam. Y Balaam es un falso profeta. Y lean Deuteronomio Números capítulo 24. Es una profecía que lanza Balaam sobre el Mesías. Y es profundísima. ¿Y por qué la lanza? Dice porque el Eterno la colocó en sus labios y él la dijo. La colocó en sus labios y él la dijo. Y eso que es un falso profeta y habla unas cosas profundas. Entonces si una persona dice que Dios le habla y no dice cosas más profundas que las de Daniel, ni siquiera puede superar a Balaam, yo me preocuparía y diría, este man no le habla a Dios. ¿Quién estará hablando? ¿Quién le estará hablando? Sí. Entonces, pero miren que el 26 tiene un montón de información.
Dice, y después de las 72 semanas, perdón, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuál es ese pueblo y ese príncipe que ha de venir y que destruiría el santuario? Los romanos, ¿cierto? Cuando en el año 70 Adriano y Tito queman la ciudad y queman también el templo. Acaban con absolutamente todos los sacerdotes, todos los intérpretes de sueños y todo el Sanedrín. ¿Sí? En el Talmud dice que en la época de Yeshua había 27 intérpretes de sueños en Jerusalén, que se ubicaron todos ahí alrededor del templo, y que la gente iba y consultaba a cualquiera de los 27 y cualquier interpretación que le arrojaba sobre ese sueño ocurría. Entonces los del Talmud dicen, miren, un sueño puede tener hasta 27 interpretaciones, porque si ninguno de los 27 fallaba. ¿Sí? Todos tenían cierto grado de profecía. ¿Sí? Dice, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta que los romanos no acabaron con el último judío, no paró la destrucción de la nación. ¿Sí o no? A casi todos los mataron y los poquitos que sobrevivieron los expulsaron a Egipto. Y le cambiaron el nombre de la tierra de Judea a Filistea y cambiaron el nombre de Jerusalén por Aeolia Capitalina, la capital del sol, para que me entiendan. ¿Listo? Sí. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero nunca dice, la profecía no dice que las 70 semanas sean todas seguidas, o sea que viene primero las 7, luego las 62 y inmediatamente empieza la otra. No dice eso. Dice y por otra semana, pero quién sabe cuándo será. O sea que en este momento estamos como en rojo. ¿Cómo así? No lo entendí. Es decir, que en este momento no estamos en ninguna de esas semanas. No estamos en ninguna de esas semanas. Porque la última semana es la que vamos a llamar la semana de la tribulación. Solo falta por cumplirse eso. Exacto, solamente queda una semana volando, que es la semana de la tribulación. Por eso él dice que va a confirmar durante esa semana el pacto con muchos, pero dice a la mitad de la semana, ¿qué hace? Cesará el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién la hace cesar? El mismo anticristo. Él mismo la montó y él mismo la hace quitar. ¿Sí me van a entender? Sí. Pero durante la semana completa él hará valer su pacto con muchas personas. Eso quiere decir que los escogidos van a estar durante la semana final. Listo, entonces durante la última semana son 7 años. Exacto, ya vamos para allá. ¿Esas otras semanas eran de 7 años o no? Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué es una semana de años? ¿Cierto? Bueno, las semanas para aquí, las semanas para Solía allá. preguntar yo, ¿por qué pone el término semana? Semana, Si en porque se ha realidad- compuesto. Por 7. Si en realidad no, en una profecía pues no hay tiempo, ¿no? Pues Sí. algo más para nosotros como lectores. Exacto, y por eso coloca como. No coloca tan directamente que sean tanta cantidad de Bueno, años. aunque yo me pongo a mirar la palabra en hebreo de semana de Shavuot, no sé si tenga alguna relación con el, no con Shabbat, sino Chevi, 7. Shavuot, Shabbat, como con tiempo, ¿sí? Sí, sí, sí. El Shavuot, porque Shavuot también es un conteo, ¿no? Ujú. Pero esa palabra de la que usted está viendo ahí está relacionada con la palabra 7, que es la palabra, si usted busca la palabra 7 va a ser muy parecida a esa, busca cualquier palabra 7 y nos dice cuál sería. Y es porque la semana es un espacio de 6 más 1. ¿Sí? 6 más 1. ¿Se acuerdan que las dice el Eterno que 6 días trabajará y el séptimo día qué? Chaval. Entonces todas las semanas están compuestas de 6 más 1, o sea 7. Es decir, las semanas de años también. Como no es esta la clase de historia, y pues la que es casi lo mismo que la otra, Shivitaim, Shivatain, Chivatai, que viene todo de la palabra 7. 7 veces 7, ¿Sí? tantas veces. Y si uno coge Chabat es lo mismo, porque Chabat cae al día séptimo. ¿Cierto? Son todas una familia de palabras, como yo coge la palabra rosa. Sí, Rosales, Rosario, Rosacruz, ¿sí? Es como una familia, ¿vale? Entonces viene así. Oh. Entonces una semana es igual a 7. Por lo tanto tenemos que si 7 lo multiplicamos por 7, ¿cuánto nos da? 49 años. Y aquí tenemos 62 por 7, ¿cuánto nos da eso? 62 por 7.
como 400. 444. ¿No? 434. Casi. No, 400. eso es un quiebre. Y nos quedaría 1 por 7, que es igual Pero eso es trabajo. a 7 años. ¿Listo? Entonces, 49 años más 434 años y queda esta semana volando. Entonces yo les pregunto, pongamos aquí tramo 1. Todo esto va a estar explicado en el material número 3. Tramo 1, tramo 2. Y el 2. Y este sería el tramo 3. Ya entendí. El material 3 es el de Nabucodonosor, las bestias, Y el 1. el de los calendarios. ¿Listo? Entonces, tramo número 1, tramo número 2. ¿Cuál de estos 3 tramos ya se cumplió? Los Según dos lo que- primeros. Los 2 primeros, ¿cierto? Es decir, Hasta la muerte del Mesías. exacto, desde Hasta la destrucción del templo. la ¿Por qué les pone reconstrucción. 49 años, Sergio? O sea, Porque ve lo que dice. Porque. Porque si digamos. Espérenme, ¿cómo empezó? No sé. Versículo 24. No, a eso voy. ¿Cómo hace usted para determinar que 7 equivale a un año? O sea, que 7 por 7 son 49 años, ¿sí? Porque no puede ser 4.900. O sea, que Suponiendo fuera. que Ah, el ya, año sí, ya, 6000. ya lo entendí. ¿Sí me hago entender? No, ¿sabe por qué? Porque si usted suma estos dos valores, 434 más 49, ¿cuánto les da? Ay, ¿Cómo? 434 más 49. 5, Más 49. más 485. ¿Cuánto? 500 Más Termina en 3. 9. Así. 5, 13. 513. 503, ¿seguro? Cierto. Sí. 434 más 79. No, más 49. Ah. No se me puede pasar de 434 400. más. Son 490 años. 483, ¿sí? Ah. Resulta y pasa que, si usted va y mira la historia hebrea, desde el momento Ah, no. que mandaron a reconstruir Jerusalén hasta la muerte de Yeshua, hay exactamente 483 años. Sí, yo lo vi en Michael Root, de sus datos. En la ciudad. Sí, no sé, no lo he visto. Te da exactamente ese tiempo, ¿vale? Desde que enviaron a reconstruir Jerusalén hasta la muerte del Mesías, da 483 O sea, años. desde exactos. Nehemías. Sí, de Nehemías. Por eso. Entonces, desde Nehemías hasta Yeshua hay 483 años. Entonces repito, compadre. Si usted coge entonces y suma las dos cantidades, los dos plazos de tiempo, 49 más 434 le da 483. Dice el texto, ¿no? Desde la orden para construir Jerusalén hasta la muerte del Mesías príncipe habrá esas 62 semanas, ¿cierto? 7 Esas 62. 62. Espera un segundito que me enredo. Esas 69 semanas. ¿Sí? Entonces usted multiplica 69 por 7, que es lo mismo que estamos haciendo acá, le va a dar 483. Desde que Ciro mandó a reconstruir Jerusalén hasta la muerte del Mesías hay 483 años exactos. Sí, entonces por eso se le ha dado, digámosle, porque todo está relacionado a la muerte del Mesías. O sea, de la muerte del Mesías no pueden pasar las primeras 69 semanas. Sí. Porque la muerte del Mesías marca el final de la semana 62, del segundo tramo. ¿Sí me está haciendo entender? Entonces el tramo 1 y el tramo 2 se cumplieron desde el libro de Daniel hasta la muerte de Yeshua. ¿Listo? Como tal, la Porque profecía Daniel- empieza desde ahí. Ya, desde ahí, claro. Porque desde Daniel. O sea, no empieza desde antes. No, esta no. O sea, Sí. esa es una profecía dentro de otra profecía. Exacto. Hay muchas así. Es una microprofecía. Ya hemos Sí, por eso colocaba el ejemplo, porque la profecía central es la de Jeremías. Por eso el libro de Esdras empieza mencionando a Jeremías. Dice así como profetizó Jeremías. 70 años de cautiverio, esa es la profecía central. Y encima de esa profecía usted coloca las otras. La de las 70 semanas. Y en medio de esas 70 semanas está la que hemos venido analizando de las bestias y la estatua de Nabucodonosor. Las bestias y la estatua de Nabucodonosor es la misma.
ya lo hemos dicho, ¿cierto? Es la misma visión, pero en diferente forma. O sea, es como si usted, pensemos un momento en el sueño de José. Dice que José se soñó una vez que las espigas venían y se arrodillaban delante de él, ¿cierto? Y después soñó que era la luna, el sol y las estrellas que se arrodillaban delante de él. Y pensemos en Faraón. Faraón se soñó primero que una vaca se comía a otra, ¿no? Y después se soñó que una espiga se comía a otra. ¿Y José qué le dijo? Son dos sueños diferentes, pero en realidad es que es uno solo. ¿Listo? La misma interpretación. Es la misma. Ahora, ¿por qué Daniel? Porque Daniel es el que lanza la profecía, es decir, empieza a correr la profecía de las 70 semanas para que se empiece a cumplir todo esto. Si él no la lanza, pues ¿cómo se va entonces a empezar a cumplir eso? Entonces toca mirar en dónde está ubicado el libro de Daniel para poder ubicar dónde está ubicado Ciro, Esdras, Nehemías. Sí, o sea, el libro fundamental en este momento pasa a ser el libro de Daniel, porque es como la piedra angular para mirar dónde está ubicado Ciro. ¿Sí? ¿Me dicen entender? Ahora sí, cuéntame. Es que tú dijiste que las 69 semanas son desde Daniel hasta la muerte de Yeshua, ¿sí? Sí. Pero si las 69 semanas son 483 No digo la profecía. Ah, Sí, no tanto el conteo de 400 y pico años, la profecía como tal. ¿por Y qué? los 400 y pico de años, porque si él no la lanza, pues entonces no hay profecía. pues claramente, pero es que digamos que empieza a tener como tal vida esa profecía, es a partir de que Nehemías retorna y empiezan la construcción. No, porque los acontecimientos no salen de la nada, o sea, la profecía Obviamente está dada. no, nadie está sacando ni esmeritando las profecías. Lo que estoy diciendo es que en realidad la profecía empieza a tener sentido es en el tiempo de Nehemías y no en el de Daniel. No, pero ya lo que empieza la palabra le dice sentido. Incluso dice que empezaba desde Estoy diciendo lo No, mismo ya la pero con cambió, palabras ya la diferentes. Sí, La la cambió. él dijo sentido. Sí, el sentido es otra cosa. Entonces, tengo una pregunta. La profecía, bueno, lo mismo que Claudia ahorita. La profecía empieza cuando Daniel la vota. Sí, claro. ¿Qué año es ese? Muy complicado. En este momento no tengo el material acá, pero por ahí está, en el material está la fecha exacta. Pero, ¿qué pasa si ese 49 cae en un año de posterior, o sea, 49, el 50 de jubileo? Ahí se para. O sea, ¿por qué está como partido aquí? De 49. No creo que esté tanto relacionado al año de jubileo, porque No, entonces habría no, que relacionado, pagarlo. pero ¿qué pasa si se, menos que en esos 49, a menos que haya empezado en el año 1, se había cruzado con un año de jubileo? ¿No pasa nada? No, no pasa nada. Durante todo ese tiempo se tuvieron que haber cruzado muchos años de jubileo. Suponiendo, por ejemplo, el primer año de los 49 pudo haber sido un año de Pues jubileo. lo relaciono porque el año de jubileo y el año de Shemitah son años donde básicamente se descansa, hasta la tierra descansa. Sí, sí. Me imagino que la profecía también debería respetar eso. No, la profecía O no. sea, digamos, si la profecía dice que vamos a estar en guerra, debe respetar esos tiempos, ¿no? No, no lo respeta porque cuando los mandaron a Babilonia, el profeta les dijo 70 años. Y en 70 años mínimo hay un año de jubileo. Pero es que mínimo. esos 70 años estaban pagando porque no habían cumplido Los años de jubileo. años de jubileo. Y los 70 años equivalen a la cantidad de años que vivieron desde Moisés, desde Josué hasta el libro de Jeremías. Entonces, si usted coge esa cantidad de tiempo y la divide Vean los 70 años de jubileo. entre 50, le va a dar 70. ¿Cierto? Entonces, la profecía no respeta eso porque entonces tocaría acá, como le digo, parar cada 7 años, cada 49 años parar. Sí, parar y parar y parar. Y no, y él se la pasa toda por encima. Sí, no está tomando los años de jubileo. ¿Listo? O sea, no respeta tiempos. No, no respeta tiempo, es una cosa dada. ¿Listo? Pero Dígame. no entiendo por qué se fue cuello, o sea. Porque aquí pasó un acontecimiento que la vamos a ver después. Está en el libro un poquito de Nehemías, donde dice que el pueblo tuvo que parar la construcción de un muro, o sea, pero terminaron la construcción de un muro y empezaron la construcción del otro muro, porque realmente la ciudad eran dos muros. Está el muro externo, el muro externo que protegía la ciudad, y está el muro que protege al templo. Son dos muros. Y en el libro de Nehemías los construyen los dos. Sino que uno lee muro y uno no diferencia. Toca ponerse a leer bien detenidamente el libro de Nehemías para pillarse. Y como les digo siempre, el libro de Esdras y el libro de Nehemías es uno solo. De hecho, estaba compilado como uno solo. Se llamaba el gran libro de Nehemías y lo partieron en dos, Esdras y Nehemías. En la primera parte del libro de Esdras dice que Salatiel, Zorobabel y un montón de gente ahí construyeron un pedazo del muro, pero les tocó dejarlo a medio, a la mitad, porque hubo una guerra. Una gente se levantó, Zambalá dijo de no sé quiéncito los atacó, sí, les tocó parar un tiempo, sí.
se acabaron los recursos, Ciro dejó de ser Les rey, quemaron un muro también. les quemaron un pedazo, les tocó, hubo cambio de rey, bajó Ciro y se montó Artajerjes, que es un tipo diferente, ¿sí? Y afortunadamente Nehemías era como parce rey de Artajerjes y lo convenció que siguiera financiando el muro, ¿sí? Porque Ciro estaba montado en una profecía. A Ciro alguien le dijo, lo más probable es que ha sido Daniel, le dijo: en nuestros escritos está su nombre, Ciro, y lo trata como Mesías. ¿Se acuerdan que en Isaías hay un texto que dice eso? Que Ciro, 45. Ciro mi Mesías, mi enviado, ¿sí? Y Isaías es casi 200 años antes de Ciro. Entonces yo imagino que alguien dijo a Ciro: usted va a ser el reconstructor de Israel. ¿Y qué dice el libro de Esdras, que lo leímos ahorita? Dice que el Dios Todopoderoso me ha dado todos los reinos y me ha dicho que le construye una ciudad en donde, en Jerusalén. ¿De dónde sacó esa información? Alguien se la dijo del libro de Isaías. ¿Quién habrá sido? Yo creo que fue Daniel. Sí, me hago entender. Pero esos ya son temas que vamos a ir metiendo. Toca suave como con las estatuas y eso. Es como que cuando se reconstruye ese muro, por así decirlo, comienza la otra semana. O sea, esto, un acontecimiento que marcó ahí ese parón. Sí, ya, después lo vamos a ver bien cuál es. Que está relacionado con los muros y eso. Luego viene ese tiempo de largo. Y luego finalmente viene la muerte del Mesías. Y falta una semana. Sí, estoy colocando como todas las bases para poder después coger un tema por un tema. Entonces está la primera semana o la última semana que está ahí volando. Esa última semana, ¿cuándo va a ser? O esa última semana, ¿cómo la vamos a llamar? Esta semana. Gran tribulación. Sí, la semana De tiempos angustiosos. de la tribulación. Pues ahí lo dice. ¿Listo? La semana de la tribulación. Y dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que haya montado el anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? El anticristo. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, anticristo. ¿Listo? Entonces, ahí solamente entramos un poquito en las 70 semanas y salimos, para no meternos en este tema, porque el tema nos tomaría muchísimo tiempo mirando el libro de Nehemías y Esdras para poder ubicar todo. Pero hasta ahí está claro, más o menos, aunque las próximas semanas y los próximos días, miércoles, vamos a seguir viendo la cuestión de los conteos. ¿Sí? Y cómo todo el pueblo en la época de Yeshua estaba esperando el Mesías. ¿Sí? Todos sabían que el Mesías dónde iba a nacer. ¿Cierto? ¿Dónde lo vemos? En el libro de Mateo, que llegan los llamados Reyes Magos, llamémoslo así porque nos ubiquemos. Y le preguntan a Herodes: ¿dónde está el Mesías? Y Herodes, ¿qué dice? ¿Dónde dicen los profetas que tenía que nacer? Y un sacerdote o dos sacerdotes les dicen: tiene que nacer ¿en dónde? En Belén. ¿Pero por qué sabían que tenía que nacer en esa época? Porque estaban guiados por los conteos que había dejado bien claros quién. Daniel. ¿Listo? Daniel es el profeta tal vez más importante de todo el Antiguo Testamento, tal vez, ¿sí? Porque está metido en un punto intermedio entre Isaías, Jeremías, Ezequiel y Zacarías. Es como la piedra, es como el puente entre los cuatro libros. Sí, desafortunadamente la gente que enseña sobre Daniel pues le enseña muy mal, desde una óptica muy católica, cristiana, ¿sí? La iglesia y tal. Y los judíos ortodoxos, ¿qué fue lo que hicieron? Metieron el libro de Daniel por acá atrás, en la última edición, ¿sí? En la número 4 del Tanaj, la última edición, y lo colocaron casi al final, como para que nadie lo lea, lastimosamente. Miren, aquí se hicieron esto interesante. Está el libro de Daniel, y luego empieza el libro de Esdras, y luego viene el libro de Nehemías. ¿Sí? Porque ellos saben bien que esos tres libros son continuos. Ahí se los voy a pasar para que ustedes los vayan mirando así por encimita. Les voy a pasar con el separador. O sea que eso sí está organizado más o menos cronológicamente. Más o menos, sí. Eso sí hicieron un esfuerzo monumental para poderlo colocar cronológicamente. Lo que pasa es que hay unos libros que son al mismo tiempo. Por ejemplo, Zacarías y Ageo son al mismo tiempo. Entonces toca poner obligatoriamente uno primero que el otro. Ahí están en el separador para que vean el libro de Daniel y van corriendo hacia atrás del libro para que puedan ver Esdras y Nehemías. Enseñan eso. Pero, o sea, ahí ya ellos tenían las cuentas claras de cuando iban a hacer el Mesías, cuando iban a hacer. O sea, hasta el año, como en este año van a hacer. ¿Por qué los tipos llegaron justamente ese día, justamente ese año?
Y digamos con la última semana no se podía también tenerla clara. Pues Lo que pasa es que- hasta ahí la tenían, claro. Lo que pasa es que miren que el 27 dice y por otra semana confirmará, mientras que este sí da como la indicación, desde tal acontecimiento hasta tal acontecimiento Ah, hay ok. tanto tiempo. Mientras que acá no, acá en la última semana sí La estamos última sobre- está suelta. está suelto, entonces estamos ahí como, ¿en qué estamos? Sí, y todo esto va hacia qué? A que nuestros antepasados y nosotros pues perdimos el calendario. Si tuviéramos el calendario, pues sabríamos manejar esto, porque entonces yo les diría, bienvenidos al año 5900 tal, faltan tantos años para el Mesías. Ujú. Y estaríamos acá asustados o felices porque falten 30, 40, 50 o 10 o 2 o 1. ¿Listo? El problema es que si usted quiere ver al Mesías, si usted tiene la esperanza del Mesías, tiene que tener claro que primero va a venir ¿quién? Aquí lo llama como el desolador, el anticristo. O sea, eso no es como que, ay, va a venir Jesús, qué alegría. Pues sí, qué alegría, pero ¿qué toca primero pasar? El anticristo. Y muchos no sobrevivirán al anticristo, o sobreviviremos. Es así. No podemos cambiar. Sí. Otros de pronto terminamos hasta orando al anticristo, de pronto se está sentado allá acá o en cualquier lugar del mundo, estudiando la escritura, vino el anticristo, lo convenció y se acabó. Sí, terminó hasta orando por allá a la bestia, a la estatua y todo. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero, porque aquí está el Cordero y su novia que se ha preparado. Su novia que se ha preparado. Si no me falla la memoria, es Apocalipsis 19:7. Alguien que miremos nos ¿Se dice. preparó en qué? En conocimiento Ujú. de la Torah. Exactamente. Nadie puede estar esperando a Yeshua si primero no se prepara. Está esperando otra cosa, no sé. Exacto, creo que también en Apocalipsis dice que limpiarán o serán emblanquecidas sus vestiduras, pero es por la Torah. Entonces ahí es donde está la Justamente, trampa. Apocalipsis 19:7. Ahí es donde está la trampa en la que está el cristianismo al creer que la iglesia va a ser arrebatada y no va a pasar por la tribulación. Entonces todo el mundo chévere, fresco y nada de Torah, porque es que para eso Cristo me lavó y para eso Cristo Exacto. y para que Torah. Entonces, aquí lo escribí atrás. Escribí un ejemplo que se me ocurrió. Y es lo siguiente: dice, si uno sabe que habrá un terremoto en X lugar y sabe qué día va a ser ese terremoto, y usted se preparó para ese terremoto, ¿sí? Si usted sabe que va a venir un terremoto, sabe el lugar, sabe la hora, usted se va a preparar para ese terremoto. Sí, bueno, pero también escribe esto, dice, si usted sabe que va a haber un terremoto en X lugar, ¿cierto? Y sabe que se va a ir antes de ese lugar, antes del terremoto, ¿para qué se prepara para un terremoto? Si usted no va a estar ahí. Ajá. Entonces, como usted le enseñaron que usted se va a ir antes de la tribulación, ¿usted para qué se prepara? Porque como Jesús lo va a venir a salvar, entonces no se prepare. Usted no va a ir al anticristo ni nada de eso, no se prepare. Es más, no lea ni Daniel ni época, no lo lea. Es ¿Para que de qué? hecho ni siquiera lo leen porque como la ley ya está abolida, el Antiguo Testamento ya salió, ¿para qué leer el Antiguo Testamento? Ujú. Y eso que lo dice el libro de Hebreos, ¿no? Dice, porque no os habéis hecho tardos para oír y no habéis ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Los únicos libros que a mí me dicen que es lo bueno y que es lo malo son los de Moisés. No hay otros que digan que esto es lo bueno o lo malo. Porque todo lo que pasó de Moisés en adelante son decisiones que se tomaron mirando ¿qué? Mirando o ignorando a Moisés. ¿Sí me van a entender? Sí. Entonces, usted le dice, mañana va a haber un terremoto en este salón. ¿Usted vendría a este salón? Sí. Eso va a temblar solamente acá, en ninguna otra parte del mundo. Y el que está acá se va a morir. ¿Usted vendría? Es que es muy. Pues, o sea, definitivamente el que no conoce su historia está condenado a repetirla, como dice en la serie. No, Escobar. Pero es que siempre ha sido así. Nuestro pueblo tuvo que pasar 400 años en Egipto para recibir la Torah. Ujú. Así. Y en esclavitud 110, 130, no sé la fecha exacta. Ujú. Apocalipsis. Pero no fue tome. Sí, exacto. Ya, no. Y es lo mismo con Yeshua. ¿Sabes que Yeshua venga mañana y ya no me hay que pasar por tribulación? ¿Sí? ¿Cuándo pasaron por tribulación allá en Egipto? Sí, 205, 210, lo que sea, listo. Eso es lo de menos ahorita. Hay cosas puntuales por las cuales no debemos engañar por el anticristo. Sino, pues, viene a engañar a muchos, yo creo que hasta. A uno de los escogidos. Si fuera Como posible a la los escogidos. escogidos. Yo creo que lo primero, yo creo que una cosa puntual es que él va a venir a negar a Yeshua, pero no va a venir no va a venir a negar al Yeshua que usted y yo conocemos, sino al Jesús que nos han vendido. Ahí está la jugada. Que si usted no sabe diferenciar entre Jesús y Yeshua, pues un man llega y le dice a usted, mire que en la escritura dice
que Jesús predicó en contra de la Torah cuando dijo que un hombre se encontró un tesoro en un campo y luego vino el hombre y compró el campo. Eso se llama robar. Porque por la Torah le tenía que haber dicho al dueño del campo que había ido un tesoro. ¿Cómo así? No te entendí. Pero si quienes creen en Jesús no creen en la Torah, entonces ¿cómo sería ese poder de Por eso. conocimiento? Por eso digo, él no viene a negar a Yeshua, él viene a negar a Jesús. A Jesús, al Dios griego de la religión católica. Porque él va a decir, mira entonces cómo es lo que predicó, ¿cierto? Lo que él predicó no tiene ningún sentido. ¿Sí me van a entender? Pero si tú lo miras teniendo en cuenta la Torah, pues te va a coger sentido. Pero si tú ignoras la Torah como el pueblo cristiano, pues tú vas a leer esa parábola y no vas a entender un carajo. Es que digamos que en el cristianismo Jesús es un personaje griego. Sí, A Jesús tengo jamás le claro. van a enseñar como una persona, o sea, teniendo ya presente que Jesús es un judío, no lo enseñan como que él es un judío. Pues obviamente si él viene a hablar de Jesús, las personas que creen en Jesús obviamente terminarán siendo engañadas. Pero si nosotros conocemos al Yeshua hebreo, Ah, ya entendí. O sea, hablar de Jesús en el sentido de decir que Él es verdadero, ¿sí? Ujú, exactamente. Ya. Listo. Entonces, ese es un problema porque la gente conoce a Jesús, pero no conoce a Yeshua. Dice, porque ustedes me negarán, ¿no? Todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Pero ¿qué es negar a Yeshua? Negar a Yeshua no es decir, no, yo no creo en Yeshua. Eso no, yo también le puedo decir, no quita ni cambia nada. El problema es cuando usted ni siquiera sabe quién es Yeshua. Y cuando usted dice, no, la Navidad, eso es negar a Yeshua porque Yeshua no nació en la Navidad. Entonces usted lo está negando ahí. Está creyendo en otro man. En un man, como dice Claudia, sí, fue Claudia, greco-romano, ¿cierto? Que es prácticamente como una persona famosa, ¿cierto? Y que además de eso hace como milagros y es un tipo de como medio que Como habla, amor, que habla de la paz y del amor y eso está muy lejos de ser lo que verdaderamente es. ¿Sí me va a entender? Sigo. bueno, espera. Apocalipsis 19:7. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio. ¿Sí? Porque el lino fino es los actos justos de los santos. ¿Sí? Cumplimiento de la palabra. Dice que ella se ha preparado. Si ella se ha preparado es porque ha pasado por tribulación, por prueba, por el conocimiento de la Torah, por todo. Entonces hace parte de nuestra preparación espiritual. ¿Cierto? No es como, ay, vino la tribulación, listo, nos vamos con Yeshua. No, eso no. ¿A quién del pueblo o a qué parte del pueblo? Ya Juan Pablo colocó un ejemplo buenísimo que es en Egipto. Les tocó comerse 400 años bajo el imperio egipcio, 210 de esclavitud. Sacó a alguien de manera sobrenatural de Egipto antes de ese tiempo. Solamente a uno y fue porque se escapó, a Moisés. ¿Sí o no? Y por ahí hay un escrito que dice que los 40 años que Moisés estuvo de vacaciones en Madián, le tocó después pagarlo en ¿dónde? En el desierto, guiando al pueblo. Sí, porque él tenía que cumplir el igual que todos, los 210 años de esclavitud, y Moisés era prácticamente, digámoslo así, un servidor del pueblo, prácticamente el que los llevaba, los cargaba, los jalaba, ¿sí? Entonces es muy interesante y yo creo algo de eso. Yo creo que el movimiento que hace Moisés yéndose de Egipto pues no fue correcto, está bajo el mando de Dios, pero no fue algo correcto. Y de Madián el que rescató, realmente muy poco, ni su esposa ni sus hijos lo menciona mucho. Salvo tal vez el papel de Jetro. Sí, de resto, si miramos en Madián, y él nunca volvió a Madián. Rarísimo, ¿no? Nunca volvió por Madián. Se le queda tiempo tampoco por mí. Sí, unas vacaciones a Madián. Manuel Chicharrón. Entonces, ¿ha quedado claro lo de los 3 tramos? Tranquilos que eso lo vamos a ir viendo ahí suavemente. Entonces, vamos a ir ahora, por favor. Incluso hay una preparación, digamos, del anticristo, ¿no? O sea, el tipo también se prepara. Claro. O sea, pienso yo que ya está todo montado para que él venga. Bruto no es. Ya lo leímos en O Tesalonicenses. sea, hasta los malvados tienen una preparación. Claro, obviamente. Y si no, ¿de dónde sacó Satanás los versículos para decirle a Yeshua? Porque él también se los sabe. Los estudió, se los aprendió, ¿sí o no? Pero pensemos un momento, por ejemplo, los fariseos no, en Caifás. ¿Sí? Caifás era un tipo preparado.
Claro. Preparadísimo. ¿Sí o no? Quisiera ser Era un así. maestro no solamente de la Torá, sino que también era intérprete, probablemente escriba y también era un político, por si algo le hacía falta. ¿Sí o no? Y un tipo rico, con influencias y que prácticamente se codiaba con Pilatos y con Herodes. Un tipo fuerte. Y era un malvado. ¿Sí o no? Lo mismo, el anticristo también tiene que venir a hacer su preparación política, social, de seguro se la graduado de alguna universidad, porque el tipo no es que salió bajo la tierra y listo, yo soy el Mesías. Ah, bueno, sí, vamos a creerle todos, como todos somos estúpidos. De hecho, ¿qué de raro tendría que en este momento ya se esté preparando? Sí, ya era nacido. No, en ciencias sociales, era Que esté ya de pronto en alguna élite mundial, no sé, en algún gobierno, no lo sabemos, ¿sí o no? De pronto alguno de los que vemos en la televisión ya de pronto ya es el anticristo, no ha empezado de pronto es un papel fundamental, ¿sí o no? Eso no lo podemos saber. Entonces, digamos, ahí en el cristianismo yo más o menos escuchaba que el rapto y arrebatamiento eran cosas diferentes. Y se basa mucho en el versículo ese de que uno será tomado y otro será dejado. Obviamente ese es un sancocho porque pues primero viene Yeshua y otra los arrebata y luego otra vez vuelve. Si viene más. Sí, no tiene sentido. De hecho, yo sabía que esta semana vi por ahí videos y decían que no va a bajar, sino que solo los rapta y ya. Entonces, Que llega hasta las nubes. Desde las no, nubes. Sí, que se Que nos no. venga como segunda Sí, venida. eso, que eso no cuenta porque no tocó la tierra. No, Exacto. no me digas, ¿En ¿sí o serio? no? Como ellos no. Sí, venir acá no es tocar la tierra, es dejar su lugar allá arriba. Desde que él se ha movido de ese lugar y toque estos lugares bajos, estas dimensiones bajas donde nosotros vivimos, ya vino. pero entonces, Sí, ¿no? a eso voy, entonces, bueno, eso es sancocho. Pero digamos, siempre es ese de Mateo 24:40 que es que uno será tomado y otro será arrebatado. Sí, Pero ese no, y eso no tiene sentido porque entonces diríamos que en este momento se salvarían 3.500 billones de personas. O sea, la mitad de la humanidad es salva y la otra no, según ese texto. O sea, lo que está colocando es un símil, que por más de que usted sea parte de Israel, puede ser que usted sea tomado, puede ser que usted sea dejado. O sea, puede que sea escogido, puede que sea que no. Exacto, porque está haciendo es un símil a qué? A 50 Jacob y a Esaú. Uno fue tomado, el otro fue qué? Desechado. Está hablando de Es que escogidos y no muchas escogidos. personas cuando Exacto. leen así ese tipo de textos, como no entienden, no encuadran muy bien, o sea, hay que también entender que los textos bíblicos manejan metáforas, manejan símiles, manejan hipérboles, y es para que uno como lector entienda. Sí, sí. Porque a veces es muy difícil descifrar una idea y lo más fácil es coger un símil, ¿sí? Como para que el lector comprenda un poco más. Entonces, las personas lo toman muy en serio. Sí, se lo toman literal. Literal. Ese es un problema. Por eso, Y hay algo que ver, y algo que dice su papá, Y es la que película. este texto fue escrito para humanos. O sea, Sí, no sí. fue escrito para simios. Bueno, mucho mejor, no fue escrito para gente que no lo entendiera. sí, exacto. Y cuando dice que Dios tiene ojos, no es porque los tenga azules, verdes o negros. Eso es un símil, porque no puede tener ojos. No es porque no pueda, sino porque no los quiere, porque estaría que limitado. Sí, si Él se quiere limitar, lo hace. Y lo hizo. Pues nos creó a nosotros, se limitó. ¿Cuántos vieron ustedes que tuvo que limitar su poder para crearlo seriamente? Que somos seres así de limitados. Se limitó un montón. ¿Sí o no? ¿Y quién fue el que lo limitó como tal? ¿O el Eterno cómo hizo para transmitir su poder desde lo alto hasta esto tan bajo? Pues colocó un intermediario llamado como pues Yeshua, ¿cierto? Sino cómo canaliza su energía, su poder. Sería un poder como ilimitadísimo. Entonces todos seríamos que prácticamente al nivel de Yeshua, todos seríamos Mesías. Todos salíamos directamente del Padre, pero no, pasamos primero por el filtro llamado como Yeshua. Sí, entonces todos quedamos separados del Eterno. El único punto de unión, ¿quién es? Es Yeshua. Entonces usted o lo busca a Él o se dedica a otra cosa porque no. Sí, porque no hay otro camino al Padre que no es. Cuando Yeshua dice esas palabras que son tan bonitas, no hay otro camino al Padre que no sea yo. O yo soy el camino al Padre. ¿Sí? Ay, no, pues qué hermoso lo decía, ¿no? Pero eso tiene una profundidad teológica. Y es que el único que nos puede conectar de este mundo caído con ese mundo espiritual, ¿quién es? Es Yeshua. Los sacrificios no lo hacían. Los sacrificios, ¿qué era lo que hacía? Traían de allá para acá a una manifestación pequeñita llamada la presencia divina, que la Mishnah, la Gemara la llama la Chequina. ¿Sí o no? Que hay muchas panaderías que se llaman así. Panadería Chequina. Salud No de saben eventos qué por la significa 30. eso. Sí, ni saben, eso ni siquiera es una palabra bíblica.
es una palabra que está en la Gemara. Sí, no es una palabra bíblica, es un comentario, como yo decirlo a usted, no digámosle a esta mesa, sino digámosle la mesita. Sí, algo así, un comentario que yo hice sobre eso. Sigo. Entonces, es bueno que ubiquemos o que tengamos en cuenta que nos aprendamos en memoria. Antes de Yeshua hay 4.000 años. Antes de Yeshua hay 4.000 años. ¿Listo? Con eso ya tenemos mucho terreno ganado. ¿Listo? Ahora, en este momento, ¿en qué etapa estamos? Estamos en la etapa de la apostasía, que es toda la etapa previa a la aparición de ¿quién? Del anticristo. Del anticristo. Entonces, más o menos tenemos esto, que es lo que hemos venido hablando en relación de los otros meses. Un poco esto. Es un tema un poquito complejo, hasta para explicar ese enredo, porque salen muchas vainas para mirar, y uno de los pasajes que vamos a ver Serio, o sea, precisamente que, para digamos el 4. que el temita en el que tanto se encierra el cristianismo todo el tiempo y no, estamos bajo la gracia, estamos bajo la gracia, estamos bajo la gracia, pero en realidad es la apostasía. Estamos en la apostasía, y por eso miren lo que dice Judas. Vamos a leer un segundito. Judas capítulo número 1, versículo 3. Vamos al libro de Judas, que es uno de los libros más importantes de todo el Antiguo Testamento. Judas está antes de Apocalipsis, la página antes. ¿Qué pasa, Jessica? Judas 1:3. Judas 3. Sí, Judas 1:3. Es uno de los libros más importantes de todo el Nuevo Testamento, el libro de Judas, aunque sea solamente una página. Por ahí hay un estudio que yo hice sobre el libro de Judas y es muy profundo, porque el libro de Judas cita libros que no están en la Biblia. Cita, por ejemplo, el libro de Enoch, cita el libro llamado La Ascensión de Moisés, cita un libro que se llama el libro de las batallas. ¿Y por qué cita todo eso? Porque para los judíos del siglo I, citar esos libros era cosa de todos los días. Como si usted dijera, no sé, usted citara algo de el general Buendía, ¿cierto? Le dijo a sus hijos, no sé qué, sí, 100 años de soledad. Lo leen en 200 años y se desapareció la obra de García Márquez, pues nadie le va a entender usted de qué está hablando. Lo mismo pasa, usted lee esos textos de Judas y usted los lee y dice, pues sí, no, amén, gloria a Dios, pero ¿y qué aprendí? ¿Qué entendí? Nada, porque no están los otros libros de referencia. Sí. Entonces miren lo que más o menos viene esto así, lo que vamos a ver. Vamos a leer Judas. Ya un segundito. Apostasía. Después de la apostasía tenemos el anticristo, antimachía. O sea, la apostasía como tal está ¿desde cuándo? Podemos decirlo desde que Jesús se murió. Okay. Sí, porque dice en el libro de Tesalonicenses, dice que ya empezó el misterio de la iniquidad. Empezó cuando Jesús se murió. Cuando empezaron a predicar otros Yeshuas y empezaron a predicar cosas que Yeshua no había dicho, y entonces son grupos que Yeshua no ni fundamentó ni dejó, y aparecen los católicos, y ahí vamos. ¿Sí? Entonces, apostasía, el antimachía, luego sigue aquí la semana de la tribulación. Sí, porque el anticristo hace su aparición antes de esta semana. Sí, porque en esta semana ya está ejerciendo su control. No es que él apareció y enseguida empezó a ejercer su control. Él primero tiene que hacer algunos movimientos mundiales, milagros, señales, ¿sí o no? Una economía sana. Yo he llegado a pensar, me he puesto a pensar durante varios días sobre la antimachía, y yo digo, este tipo de pronto viene y quita el hambre mundial. Eso es un milagro impresionante. Yo también quedaría descrestado, porque es que el hambre es una cosa terrible. De pronto llega y purifica el agua, limpia todo el agua, descontamina todo el planeta. ¿Limpiaría el río Bogotá? No. Eso sí es para tirarnos todo allá al río. No, es que Con que ponga la el paseo de olla. Desde que finalmente pongan metro en Bogotá. Hacerse bien en el río, güey. Hace el metro en Bogotá. eso sí es un milagro. Eso es un milagro. No, vieja Mesías. Ese sí dejaría mala pena. 3 años y medio y 3 años y medio. Listo, vamos a darlo hasta ahora sí sin anotar mayor Tengo una cosa. pregunta. Con esto basta por ahora, dígame. Esos libros que, digamos, dicen que citan Judas, uno cómo hace para identificar como la veracidad o la importancia de cada uno, porque digamos que ya estamos leyendo Nicolás uno que es Apocalipsis de Moisés o algo así. O sea, no es que sino que yo lo No, sí, no, uno puede leer lo que sea. Yo me leí, por ejemplo, un libro que se llama, me lo leí hace un poquitico, se llama Los demonios de Salomón, se llama así. Es un libro gnóstico del siglo III donde describen supuestamente cómo son las formas de los demonios. A modo informativo, no es que yo estoy invocando aquí. Pero pues a lo que voy es que, digamos, es un libro muy... ¿Extraño? No extraño, o sea, digamos, da cosas hasta bacanas, datos interesantes,
Pero a lo que voy es que en el tiempo está como muy afín al de Enoch y todo eso, entonces, digamos, el libro de Enoch es muy importante, pues, según lo que me da cuenta. Entonces, ¿por qué también no pensar que, digamos, un libro como esos también es importante? Porque hay una cosa que se llama, ¿cómo decirlo? Hay una cosa que se llama el Pardes. Sí, el Pardes es el método con el que los judíos han detectado los libros que pertenecen a ellos y han desechado los libros que pertenecen al gnosticismo. Porque en el siglo I ya había mucho gnóstico. Sí, entonces en el siglo I se produjeron un montón de obras que fueron gnósticas. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Por ahí en el siglo II, cogieron a sus sabios y organizaron, trajeron todos esos libros, ¿sí? Todos los libros disponibles, y los pasaron por el filtro de los sabios, se llaman los 70 sabios. Los tipos leyeron absolutamente todo y dijeron, estos no son de nosotros, estos sí. ¿Por qué? Primero, origen del lenguaje, ¿cierto? Que sea hebreo o paleohebreo. Segundo, la utilización del nombre sagrado, el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, eso es claro, ¿sí? Porque resulta que ellos sabían muy bien cómo se escribía. Entonces, si usted lo encontraba mal escrito en un libro, usted que decía, esto no es de nosotros, esto lo escribió algún farsante, ¿sí? Por ejemplo, muchos comentarios que no tienen nada que ver con la Torá, también desechados, son todos gnósticos. Entonces, realmente habría que remitirse al judaísmo. ¿Qué libros aprobó el judaísmo en esos grandes concilios para mirar qué libros servían? Entre los libros que aprobaron está el Enoch 1, Enoch 2, Enoch 3 y Enoch 4 fueron desechados, gnósticos. Enoch 1, entonces cuando usted lee Enoch 1, le toca ir leyendo Enoch 1 y ir mirando por acá lo que el tipo cita, porque hay unas versiones de Enoch que no traen citas. Ajá. Esas versiones, ténganlas ahí en remojo. Es mejor conseguir una versión que tenga todas las citas. Y aparecen unas que tienen todos los versículos citados. O sea, todo lo que dice Enoch está en los otros libros. O sea, es una obra maravillosa. ¿Sí? Está el libro de Yasher, o el libro de Yaser. Es el libro de Yaser o Yasher, está en el libro de Josué, está citado en el libro de Josué, está en el libro de Crónicas, o en el libro de Jueces, no me acuerdo. Y ese libro también hicieron lo mismo. Ese libro se conservó desde antes de Babilonia. Imagínense la antigüedad del libro. Pero han existido varias copias fraudulentas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los judíos? Dijeron, nuestro canon es este, de aquí para allá no tiene nada que ver con nosotros. Y hay otro que también los judíos aprobaron que se llama La Ascensión de Moisés, que es un libro que tiene apenas 2 capítulos. Según ese libro fue escrito por uno de los, probablemente Josué. ¿Y los que estudió con él? Probablemente Josué. Y lo que menciona ahí es cómo Moisés muere y cómo el Eterno lo entierra. Muy parecido a cómo termina el libro de Deuteronomio, pero da otros detalles. Dice, por ejemplo, que el cuerpo de Moisés pues, fue enterrado en un lugar y que obviamente las potestades, ángeles y demonios lo vieron. Y en el libro de Judas dice eso. Dice que el arcángel Miguel se enfrentó contra Satanás peleándose por el cuerpo de Moisés. ¿Y qué hacía peleándose un cadáver? Sí, porque digamos el que yo leo es igual. Trata de llenar con muchos espacios del Génesis, por ejemplo, que porque que estaba supuestamente el ángel que los cuidaba se fue a adorar, entonces que en ese tiempo el man descuidaba a Eva y ella fue y que era una brea porque era el árbol de higuera y cosas así. O sea, me pareció pues interesante, pero pues tampoco yo dije como ya sí, puede ser un libro de misticismo, de comentarios. Y nosotros no los desechamos, los leemos a modo informativo y algunos que ustedes, como usted dice, son muy interesantes. Y hay algunos que si uno va y mira el hebreo, hasta las explicaciones que dan tienen que ver con las palabras en hebreo. Entonces no es que sean verdades absolutas, pero algo sirve como para, no tanto para llenar huecos, sino para ver otra perspectiva. Sí, con las más que usted dice que eran 70, era el Sanedrín también. El Sanedrín, una especie de Sanedrín, un falso Sanedrín porque el original fue todo decapitado. ¿Listo? Entonces vamos a ir a Judas, ahora sí, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como siempre, casi todos los libros de la Escritura miran a la Trinidad y este no es la excepción. Miren cómo empieza. Judas, siervo de Yeshua y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Yeshua. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. No está el Espíritu Santo, no aparece ahí. Entonces, otro libro que empezó sacando la Trinidad de costado. 3, que es un versículo clave, y fue uno de los versículos que despertó la curiosidad por el estudio. Habla de mí, dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe. No es que la Biblia no es para debatir, aquí hay que sacarle este versículo. En el libro de Judas dice que hay que contender ardientemente. Miren que no dice debatir, dice contender.
ya a veces se pegan de, creo que es 1 Corintios capítulo 14, hay una parte por ahí donde supuestamente está diciendo que no, habla algo sobre no contender, ¿cierto? Pero pues mirar bien qué es lo que realmente está queriendo decir Pablo. Sí, en ese momento no lo tengo, pero sí, en ningún lado dice que no se pueda debatir. Porque entonces eso ¿cómo hablaba con los fariseos? Y Pedro también, en las cartas de Pedro también está. Y repito, solamente tomemos el papel de Yeshua y pensemos en cómo hablaba con la gente. Sí, yo sé que a los 5.000 les habló con amor y les habló del divorcio y cosas así como suaves, ¿no? Pero cuando hablaba con un intérprete de la ley, dice que no me acuerdo Yeshua qué les dijo y que dice que todos se enojaron y lo comenzaron a sacudir de la ropa. O sea, se fueron a hacer los golpes por la escritura. Imagínense el fervor que había en ese momento por la Torá. Y ese es el fervor que tiene que ir en nuestro corazón. Que si nosotros Hay quien no nos golpes, hay quien más. se nos da la oportunidad de debatir o de hablar, hay que hacerlo. Sí, también hay que medir pues las palabras, obviamente, pues, luego con respeto, ¿sí o no? Pero por eso cualquier persona que usted le hable de la Biblia hay que hablarle. Así es algo mínimo, pero que se lleve una idea general. Sí, la gente le llama mucho la curiosidad, por ejemplo, cuando ven fotos en los perfiles de uno sobre Israel y cosas así, entonces le preguntan a uno, venga, ¿usted qué cree que practica? Cuando le diga a uno sí, sí, sí o no, en esos son momentos cuando debes aprovecharlos. Sí, para echarles un cuento ahí, tal cual como dice la escritura. Sí, que no, que están colocando, que alguien se montó, un testigo de Jehová golpeó su casa, pues de pronto usted tiene pereza y eso, pero según ya lo puede hacer, hágalo, salga y háblelo. Sí, no, entonces nunca sabe que de pronto hay hasta futuros seguidores, porque el Eterno usa a cualquiera y convierte a quien él quiera. ¿Sí? Dice así: por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido predestinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el único soberano según el libro de Judas? Es el Eterno, no es Yeshua. Yo me gané un ¿Debate? Claro, porque Yeshua soberano montaron un acróstico, y entonces yo les dije, no, soberano no, ni eterno. No, hermano. Entonces, soberano, el único soberano es el Eterno. Aunque Yeshua va a tener control y poder sobre la tierra en el milenio, él va a estar haciendo lo que el Eterno le diga. ¿Sí? El Eterno le entregó ese poder, esa autoridad, es así. Es más, hasta Yeshua lo admite. No hace show por eso. Dice que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Listo? Mi voluntad no la hago yo, sino que hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No me llames bueno, porque bueno solamente hay uno, que es ¿quién? El Padre. ¿Por qué no dice que él sea bueno? Creo que mi papá que ya lo dijo, ¿no? Porque el Padre no tiene inclinación al mal, pero Yeshua sí tiene inclinación al mal. Otra cosa fue que el que la dominó, la suprimió. Y si no, Satanás estaría perdiendo el tiempo cuando lo tentó. Satanás es todo menos estúpido. ¿Sí? Sigamos. Sí. Voy a volver a leer el 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Y miren la condenación, que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estamos en la gracia. Entonces no cumplamos nada, no hagamos nada, estamos en la gracia. Eso se llama como libertinaje. Cogieron el concepto gracia y lo convirtieron en libertinaje. Entonces, ¿qué es libertinaje? Que no hay ninguna ley. ¿Sí? Y acá dice que esas personas estaban preparadas para meter esas ideas dentro de ¿qué? Dentro de la congregación. Y dice, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y si usted niega la Torah, mire lo que dice: niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua. Otra cosa es que usted cree en Jesús. ¿Sí o no? Que a usted no le importa cuándo Jesús nació. ¿Cómo le parece que en la Biblia sí importa? Y si no, los manes, ¿para qué viajaron 900 kilómetros desde Mesopotamia hasta Jerusalén buscando el Mesías? ¿Será que no importaba? ¿Sí o no? Una caravana completa de tipos viajando por el desierto buscando a un niño. Entonces, ¿sí importa el día de su nacimiento? ¿Sí o no? Que no importa cuándo murió, lo importante fue que murió y resucitó. Esas son las bodas que uno encuentra por internet. ¿Cierto? Que no importa si fue el miércoles o el martes o el jueves o el viernes santo. Lo importante es que nosotros lo conmemoramos. Eso es como yo cumplir años hoy. Y cumplir años hoy y que me lo celebren en diciembre. Que dice, es un proverbio, ¿no? Que dice que el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Pues a mí no me interesa nada de eso, es decir,
discernir nada de eso ni darme cuenta, es decir, como que caer en el tiempo, ¿cómo se llaman los, cómo se le dicen a los tiempos de Dios? ¿Cómo se llaman los? Moabí, las citas. Moabí, Moabí. ¿cierto? Perdidos totalmente. Sí, totalmente fuera de lugar. Sino que las fiestas de los judíos, ¿dónde dice eso en la Biblia? Sí, le dan una cita por ahí en el libro de Juan, vainas del Nuevo Testamento. Sí, eso. Porque en la Torah dice otra cosa. Citas. Sí, no, es que yo creo que Jesús, no, aquí no sirve el yo creo. Sí, y menos, pues cuando hay gente nueva, pues sí, si vienen acá, están jugando de visitante, pues hay que tener obviamente pues mucho tacto para saber entrar, ¿no? Pero cuando es gente como muy, ¿cómo le digo yo? Por ejemplo, un pastor, ¿sí? Un man que tiene autoridad, un man que enseña, que ha tomado miles de cursos, ¿cierto? Que se para al frente de cada amigo, que sabe con esas pendejadas, eso sí es para uno debatir con toda la fuerza. ¿Sí? Y vuelvo y le repito lo mismo que le dije a alguien alguna vez, hay que perder el miedo al pastor, porque es que el man no es el ungido de Jehová. A nosotros nos tiene en la cabeza que el man es prácticamente un alienígena. O sea, que la familia del man y él son, no sé, los, ¿cómo decirlo? Los superdotados. Los 12 apóstoles. Sí, hacen parte. Ya le dijo la pastora, ¿usted se le olvida con quién está tratando? Sí, todos somos terrícolas y ella es Saiyajin, una vaina así. Sí, es de otro planeta. Y algo que también llegué Con Dios. en su libro acerca del estudio de Judas es que también daña el concepto de santidad, ¿no? Entonces yo creo que la familia del pastor se cree santa, Sí, bajo ese sí. concepto, por eso se creen superiores. Claro, son santos bajo sus propios preceptos. Ajá, sí. Y ellos no cumplen sus propios preceptos. Sigamos, entonces, ¿me ha quedado claro hasta ahí? Sí, entonces en este momento estamos un segundito, entonces, estamos acá en la apostasía, ¿cierto? Luego se manifiesta la antimachía y viene la segunda final, 7 años. Partida en 2 tiempos, 3 años y medio y 3 años y medio. Después vamos a analizar cada etapa de 3 años y medio, qué trae y qué conlleva. ¿Qué podemos decir además de esto? Que esta semana la vamos a llamar así, la semana de la tribulación. Ahora vamos entonces a terminar en estos 10 minutos, me extiendo un poquito más, un poquito tarde. Vamos a ver brevemente qué opinión hay general sobre el arrebatamiento. O sea, esta es como la introducción a todo este nuevo capítulo que vamos a empezar viendo durante el próximo mes y luego terminamos con la sección número 4. Entonces, ¿qué se cree sobre el arrebatamiento? Vamos obviamente, le voy a preguntar, pues a uno por uno, rápidamente, ¿qué opinan en tu iglesia sobre el arrebatamiento? Porque yo sé que cada iglesia tiene su propia versión. En la que tú votaste. En la que tú ibas. Casualmente están haciendo un estudio de eso, pero en lo que yo he escuchado o sea, no hay una idea clara de lo que es el arrebatamiento. Bueno, ¿tú qué creías? Sí, hay una idea, hay 3 ideas más o menos, y es que pues el arrebatamiento indiscutiblemente es el momento en el que la iglesia va a ser arrebatada. Y ya en qué espacio de tiempo iba a acontecer, pues habían 3 posiciones. Unos que decían antes, a mediados del anticristo y después del anticristo. Vale, muy parecido a lo que, Sí. a las posturas que yo encontré, porque trae como una vaina general. Sí. Más o menos eso, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan por acá? ¿Más o menos lo mismo? Sí, bueno, yo antes estaba muy convencida de que el arrebatamiento iba a suceder antes del inicio de estos 7 años, porque durante esos 7 años la iglesia iba a estar en las bodas del Cordero. Y después de las bodas del Cordero, entonces viene Jesús, viene su iglesia y vienen a gobernar y no sé qué. No hay evento más complicado de ubicar que las bodas del Cordero. Porque Yeshua, cuando se casa para recibir el reino, cielo nuevo y tierra nueva, ese es el tema final de todo eso. Cuando ya lleguemos ahí hacia el final de qué es el juicio eterno. Sí, las bodas del Cordero, que es el tema más, digo yo, el evento más difícil de ubicar, ni siquiera de estudiar, de poderlo ubicar en el tiempo, es supremamente complicado. ¿Qué dice Juan? Que ya más o menos dio como media ahorita, ¿no? Diciendo que Sí, básicamente. tiene un sancocho, ¿sí o no? Y si usted quiere conocer a un cristiano, ¿cuánto es el arrebatamiento? Si no, aquí la iglesia, empezamos mal, la iglesia no está durante la gran tribulación. ¿Dónde está eso? Digamos, ahí olvida mucho, pues, al final, que tierra nueva, nuevos cielos y nueva tierra. Exacto. ¿Qué dice Nicolás? ¿Qué has escuchado acerca del Yo he arrebatamiento? escuchado que a los no salvos, por decirlo así, les ponen pues la marca y se quedan y pues es arrebatado la iglesia y que ellos se han identificado por la marca, pero se van a quedar.
Sí, eso también es como una idea muy hollywoodesca, además, ¿no? Sí, que Ah, no sí. está en Lo vi en la santidad. película. Lo que- Está en la película de Rambo. ¿Verdad? Se llama así, ¿cierto? El Rambo. Sale en Que un acá no avión está en y la ropa santidad, que habla. entonces, ¿Sabes sí. que si algo nunca se habla en la iglesia y es sobre el gobierno de Yeshua o de Jesús? Eso Sí, es que... nunca, jamás, por lo Sobre menos el en lo milenio. que yo escuché, ni el milenio, nada. Y peor aún, nunca se habla después de ser una entidad, no se habla porque en la Biblia solamente hay como 3 o 4 cositas que dice que va a pasar allá, pero el resto no. Es esa información que no está acá, en el Tanakh. ¿Por qué no está en el Tanakh? Porque eso ya pertenece a cielo nuevo y tierra nueva, o sea, ya va a haber otra organización. Me animo a decir que hasta otra ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos están cambiados. ¿Sí? Y por ejemplo, cuestiones como los animales impuros y puros, eso varía porque no hay mar. Sí, cambia muchísimo. No sé si Juan Pablo alguna vez había escuchado algo sobre el arrebatamiento antes de. Sí, que primero en la tribulación. Primero la tribulación y luego el arrebatamiento. Sí. Ah, ¿Escucha? No, yo nunca he escuchado nada de eso. No. Donde yo ya te explicaban eso, ni hablaba. No, nada. Pero sí, ¿Cómo la iglesia va a sufrir una persecución si eso es para el pueblo de Israel, no para la iglesia? Entonces dice, no, Para el entonces uno pregunta, ¿cuál iglesia? No, pues la iglesia de Cristo. En serio, siempre. La iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, pero ¿cuál es esa? Avivamiento, lugar de su presencia. No, la iglesia de Esa Cristo. doctrina Entonces, trinital. eso, entonces, como que los que se han visto enfrentados a ese problema dicen, no, es que Dios saca de las iglesias a los mejores, a los que están en santidad como ejemplo. Sí. Entonces no viene por una iglesia, viene por Los muchas. santos. les deja la ropa plancha. Eso sí. Entonces, vamos a mirarlo rápidamente en 1 de Tesalonicenses 4, 17. Y ahí terminamos el día de hoy. Lástima, la clase fue muy rápida y queda mucho sin ver. ¿4? Sí, 1 de Tesalonicenses 4, 17. Textos que utilizan para sustentar el arrebatamiento, pero no leen el contexto, no se ubican. Sí, dice así. Vamos a leerlo del 13, Jessica, por favor. ¿13? Sí. 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dale, por favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Listo? Entonces dice que para que los que queden vivos sean arrebatados juntamente con los que resucitaron de los muertos. ¿Cierto? Con los que resucitaron de los muertos. Es decir, vamos a llamarlo de esta manera solamente por hoy. El arrebatamiento está ligado a la resurrección de los muertos. O sea, no puede haber arrebatamiento sin resurrección de los muertos. ¿Vale? No puede haber arrebatamiento sin resurrección de los muertos. Y no puede haber resurrección de los muertos si Yeshua no regresa. ¿Listo? Si Yeshua no regresa, no puede resucitar los muertos. Y si no resucitan los muertos, no puede haber arrebatamiento. Y eso viene después de la gran tribulación. Sí, eso. Es decir, ahí es donde. Al final de esta semana. Exacto. Ahí es donde Trump regresó. Exacto. O sea, él no va a venir al principio porque es que es muy estúpido. Pero pónganse a pensar esto. Está aquí el anticristo, ¿cierto? Un montón de gente creyendo, otra gente no creyendo. Pues hay gente que no va a creer. Y entonces apareció Yeshua en los cielos. Y entonces yo que creo en el anticristo digo, ay no, ignorémoslo. Él no vino ni resucitaron los muertos. Yo voy a seguir creyendo en el anticristo. ¿No les parece muy estúpido? ¿Sí o no? Si es que el evento de Yeshua dice que todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará. O sea, la regreso de Yeshua tiene que ser algo como monumental. Y que marque principalmente la resurrección de los muertos. Es decir, el reloj en este caso va a ser la resurrección de los muertos. No puede haber arrebatamiento sin resurrección de los muertos. Si usted cree que lo van a arrebatar esta noche, quiere decir que en este momento faltan 5 horas para que resuciten los muertos.
Eso es estúpido. Sí, ahora lo que explicaba un poco Juan, que es el enredo que tiene todo el mundo. Y es primera venida de Yeshua. ¿Cuándo fue? Primera venida. Cuando vino como príncipe, ¿cierto? Cuando murió en la cruz y luego ascendió a los cielos. ¿Listo? Bueno, en la cruz en el madero. Vale. Segunda venida. Entonces, miren, algunas personas opinan esto no es bíblico. Algunos opinan esto. Que Él viene, ¿cierto? Se lleva a la iglesia, vamos a ponerlo aquí, iglesia. Él viene, se lleva a la iglesia, y aquí en la tierra, ¿quiénes quedan? Los no escogidos. ¿Listo? Otros dicen que no, que simplemente aquí quedan los que no están en santidad, incluyendo a gente de la iglesia. Es decir, eso, nosotros somos una iglesia, supongamos, y eso viene esta noche, pero como yo no estoy en santidad, entonces yo me quedé y ustedes se fueron, así yo sea salvo. Sí, entonces imaginarán ustedes la tortura para los que quedaron. Ay, no, se fueron todos mis amigos porque estaban en santidad y yo no, ahora voy a pasar por el anticristo. Sí, esa es otra opinión. Entonces, si esa opinión fuera cierta, que Él viene y se lo lleva para el cielo, Él tendría que venir una tercera vez. ¿Para qué la tercera venida? Para acabar con el anticristo. O sea, esto no es bíblico, con el anticristo. Esto no es bíblico. Esto no es bíblico. Porque dice, en su regreso matará con la espada de su boca al malvado, o sea, al anticristo. ¿Listo? Yeshua ya vino una vez, que es esta, o sea, esta está bien. Su segunda venida, ¿qué va a hacer? Resurrección de los muertos, vamos con resurrección. Y en segundo caso, ¿cómo se llama eso? La transformación. Transformación. Esto es importantísimo. Transformación de los que estén vivos. Y todos quedaríamos en el mismo estado, tanto los resucitados como los transformados, En el mismo cuerpo, glorificados. con cuerpos celestiales, como lo vimos en la resurrección de los O muertos. sea, pero en orden de ideas, Él viene y primero derrota al anticristo y ahí sí resucita. No, viene, resucita a los muertos, transforma los cuerpos y ahí sí derrota al anticristo. ¿Y esa resurrección cómo va a ser? O sea, Una cuerpo resurrección. físico. No entendí la pregunta. O sea, digamos, cuando Él viene, resucitan los muertos resucitan en un cuerpo físico. O sea, En un cuerpo transformado, o sea, es que no entiendo la palabra físico porque Sí, o sea, O sea, en el mismo cuerpo sí. no. Este mismo no, porque dice en En el 1 Corintios que la cuerpo carne y la sangre transformado. no heredará. El reino de los sí, y dice que seremos transformados. Y coloca un símil, dice, este primer cuerpo es como Adán, hecho del polvo, Pues pero el segundo está hecho del cielo. Por eso tiene que transformarnos para poder tener una comunión con Él. Exactamente. O si no, Porque, ¿sabe qué pasa, No, Nicolás? no cuadra. Si nos resucita en este cuerpo, si usted murió, por ejemplo, si usted resucitó en este cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo tiene un problema que es enfermo. Entonces, yo tenía, no sé, digamos, problema en el hígado. Me resucitaron, listo, me quitaron la enfermedad del hígado, pero me puede dar otra enfermedad porque yo sigo teniendo este cuerpo como caído. Entonces, él tiene que transformar este cuerpo en algo que celestial. Entonces, coloca el símbolo en Corintios. El primer cuerpo, Adán, ¿cierto? ¿Formado de dónde? Del polvo, como usted y yo. Y el segundo, ¿de dónde? Formado como Yeshua, de los cielos. O sea, de materiales celestiales. ¿De qué material? No lo sé. Pero no es carne ni sangre como esta. ¿Sí? Pero mantenemos. Es que algo que nos enseñaba Don Nelson, ¿no? Porque es que el Eterno nos sacó de un estado espiritual y nos metió en este estado caído para que nos rectificáramos. Y luego volvemos a un estado o el mismo o parecido, pero nos dice que ya no habrá ni llanto, ni lágrimas, Ni enfermedad. nada. Y hay que tener algo claro, y es que no somos asexuados. Porque la sexualidad suya no la define su cuerpo. O sea, no la define esto, el exterior. Sí, porque si lo definiera esto, entonces pues, yo me cambio el pene por una vagina y pues ya soy mujer. ¿Que dónde está realmente la sexualidad de la persona? O sea, ¿dónde está lo femenino y lo masculino? En el espíritu, digámoslo así, en el espíritu. Sí, ahí está. Y él coloca esencias que masculinas en cuerpos masculinos y esencias femeninas en cuerpos femeninos. O sea, no, él no se equivoca y entonces metió a un transexual como Miss España. Miss España dice que él era mujer desde antes que nacer, pero nació como hombre. Sí, eso solamente lo entiende él, o ella, bueno, no sé. Sí, entonces es un problema y no, nosotros mantenemos la sexualidad o mantenemos la esencia masculina o femenina, ¿vale? Esencia masculina o femenina. ¿Me hago entender? ¿Ha quedado claro hasta aquí? Sí, un poco. Que no pueden haber 3 regresos por nada del planeta. Pero entonces bueno, él viene y resurrección,
Transformación. transformación, Sí, pero los transformados sí han pasado por toda la penuria de la... por eso son transformados, porque sobrevivieron al anticristo. Sí, pues sí, los que hayan quedado con vida, los que hayan quedado con vida. ¿Y qué pasó que no quedaron con vida? Pues que los exterminaron, trataron de exterminarlos a todos. Vamos a suponer de acá, supongamos que el fulanito se murió, está muerto, ¿cierto? Y yo sobreviví al anticristo, ¿cierto? Mi hermano que murió va a ser resucitado, y si yo soy escogido, pues también soy transformado, ¿sí? Y luego dice que los va a arrebatar, pero no los va a arrebatar para el cielo, los va a arrebatar para la tierra de Israel, porque es que todas las profecías hablan de eso. Dice que él tocará trompeta y mandará a recoger a todos los escogidos de la tierra y los llevará ¿a dónde? Al monte santo en Jerusalén. No dice el cielo. Por ningún Una lado dice el preguntita, Sergio, ¿eso podría ser un texto espurio? Dice que estaremos con el Señor en el aire y todo el cuento. No, y realmente sí en algún momento estaremos, digámoslo así, es que esas unas traducciones tan extrañas en el aire. ¿Sí? ¿Qué es el aire? Bueno, y así estaremos para siempre con el Señor, pero ese para siempre no es en el cielo. Miren aquí nunca dice que en el cielo, sino que interpretaron aire como cielo, en el 17 de Juan. ¿Sí me van a entender? ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy. ¿Alguna duda o Porque pregunta? acá se pega para decir que entonces que Él viene hasta las nubes, porque dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No, si es que Él viene hasta las nubes. Sí, entonces no se cuenta como un regreso. A ver, ya lo dije, ¿cierto? Desde que él deje su posición allá arriba a la diestra del Padre, se le cuenta como haber venido. ¿Sí? Por eso él dice, yo no sé ni la hora ni el día, porque si él pudiera moverse de allá a libertad, pues él estaría en otro lado. Él está allá a la diestra del Padre, no porque esté preso o algo así, es porque esa es su función. Él no puede ser movido de esa función, a menos de que venga a cumplir otra función. ¿Cuál función? La de venir acá. ¿Listo? ¿Me hice entender? Bueno, entonces ha sido todo por hoy.